fondo la tentación. De modo que nosotros, la salvación para nosotros es un arma que tenemos contra los ataques de Satanás. Acuérdense también, por ejemplo, cuando Pablo habla de ponernos la armadura de Dios. Acuérdense que él dice que tenemos que ponernos el yelmo, el casco, pues, de la salvación. Y o sea que la salvación nos ayuda a defendernos del enemigo. Entonces, ¿cómo sucede eso? Pues aquí también nos lo va a hablar un poco. Dice 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. O sea que nosotros yo me explico esto a mí mismo, y si alguien tiene otra manera de decirlo en otras palabras, pero yo creo que uno tiene que predicarse el evangelio a uno mismo constantemente y tratar de entenderlo mejor todo el tiempo, mejor y mejor, el evangelio. ¿En qué consiste el evangelio? Y también acordarse las misericordias de Dios, acordarse cómo Dios eligió enviar a su Hijo para poder salvarme a mí y a ti, porque no había otra manera para hacerlo. No había otra manera para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados sin su sangre. Y bueno, regocijarnos de eso y tenerlo muy presente en nuestros labios, como dice aquí. Bueno, después dice, porque en tus juicios espero. O sea, lo que Dios ha determinado, eso espero yo. La palabra misma dice que Dios ha puesto a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, y que los que ponemos la fe en Él, los que nos arrepentimos, los que nos bautizamos, los que seguimos firmes y fieles, obviamente que que su promesa es que nos va a llevar al cielo. Pues ese es el juicio de Dios. Eso fue lo que Él determinó que iba a ser así. Y el cielo también, su reino. Entonces, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. En el 44 y 45, este está bien interesante. Dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Entonces, cuando los judíos, digamos, se dedicaron mucho a la letra de la ley, muchísimo, y por eso necesitábamos que Jesús nos explicara bien cómo era la cosa, porque los judíos se habían desviado hacia hacer unos libros grandísimos explicando las minucias de la ley, que no nos podíamos, por ejemplo, ellos no se miraban al espejo los sábados porque no querían de pronto verse una cana por ahí. Se arrancan la cana, ya trabajó, ya la embarró, ya pecó. Entonces decían, para evitar arrancarme la cana, entonces no me voy a mirar al espejo. Y cosas así, ¿no? Y entonces ellos, en su ansia de alabar a Dios, se olvidaban de las cosas importantes, se dedicaron a las minucias que no eran importantes. Y los mismos profetas les acordaban también, porque tantos profetas que decían, ustedes hacen el diezmo a lo mínimo, pero se olvidaron de la misericordia. Y entonces Dios, o Jesús más bien, Él ya explica bien la cosa. Y es que Él dice, nosotros tenemos es que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Y con eso nos libera a nosotros
de todas esas otras leyes y todo eso, porque él dijo, toda la ley, digamos, cuelga de esos mandamientos. Entonces, prácticamente es lo que nos está diciendo, usted dedíquese a esto y todo lo demás va a caer por añadidura. Ahora, no quiere decir de que nosotros seamos unos fariseos y que nos pensemos que seguimos la ley a perfección, ¿cierto? Pero sí lo que dice acá en el 45, que andamos en libertad, o sea que nosotros ya no, digamos, no sabemos de que somos pecadores y nos damos cuenta de nuestros pecados, debemos reconocerlos y no seguir haciéndolos, pero nuestro foco no está en el pecado, sino que está más que todo en la salvación de Dios y específicamente en la salvación de Dios en Jesucristo. Entonces ya nosotros no somos, digamos, esclavos de la ley como eran ellos. Y tampoco debemos empezar a crear leyes. Uno tiene la tendencia a empezar a crear. Uno piensa que es más fácil, los seres humanos, es más fácil crear unas leyes A, B, C, D, C, hasta la Z y decir, bueno, yo voy a hacer esto y ya, y de ahí para allá, entonces ya hago lo que yo quiera, ¿cierto? Es como la forma fácil de hacerlo, con una lista de qué hago y qué puedo hacer y qué no puedo hacer. O sea, resumiendo en 2 palabras, hermano Héctor, es vivir espiritualmente y no religiosamente. Exacto. Vivir siguiendo la guianza del Espíritu, pero no vivir siguiendo un poco de opiniones o sean propias o sean ajenas, ¿cierto? Porque ese no es la vida cristiana. No sé si alguien quiera decir algo al respecto sobre eso. Por ejemplo, bueno, pues por no hablar mal de nadie, pero la Iglesia Católica con todos esos ritos que tienen y todas esas cosas que se van descubriendo, ¿no? Pero ellos cumplen los ritos, que ponerse la falda larga y la sotana y no casarse y ser no sé qué, y resulta que hacen mucho daño también. Sí, exactamente. Ese es un ejemplo claro de la tendencia humana que tenemos todos, no vamos a decir que solamente son los católicos, de crear una lista de sí y no, de cosas que se pueden y que no se pueden. Y vemos que la libertad cristiana no funciona así. La libertad de Cristo quiere decir que nosotros somos felices sabiendo de que a pesar de nuestro pecado, Dios nos ha salvado. No por nuestra bondad ni nuestra nada, porque Él quiso, punto. Por su bondad, por su misericordia, es que nosotros somos lo que somos. Y por su misericordia también nosotros cambiamos y mejoramos. Pero no nos podemos vanagloriar ni siquiera de eso tampoco, porque es obra de Él también. Entonces, lo único que nos podemos gloriar nosotros es ¿en quién? En Jesucristo. En Cristo. Punto. Eso, Pablo decía eso también, ¿no? Él decía, el que se quiera gloriar, que se gloríe en qué. ¿En que va la iglesia de Cristo o en que va no? En Cristo. Mi gloria está en Cristo, punto. Eso es todo. Bueno, entonces eso está muy bien, digamos que si podemos seguir aquí al 46 por el tiempo, ¿cierto? Pero la del 45 que no lo entiendo ahí. Bueno, dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces yo pienso que eso tiene que ver, como decía yo antes, digamos, la persona que busca los mandamientos en este salmo es alguien que quiere tener su corazón puro, que quiere servirle a Dios de verdad, no con ningún tipo de falsedad ni de opinión humana, nada. Él quiere servirle a Dios y punto.
Entonces, O simplemente porque ya habían herido por el veneno del pecado y sufrió mucho y quiere ahora sí arrepentirse. Exactamente. Es una persona que también sufrió porque hemos leído, ¿no?, en otras partes donde él se ha arrepentido, que estaba digamos, en el piso, ¿no? Dice acá, ¿no ve que leímos en el 25? Abatida hasta el polvo está mi alma. Y en el 26, te he manifestado mis caminos. O sea, él le dijo a Dios, Dios, tienes razón, mira, hice esto, a veces, y etcétera. Sí, la embarré. Tienes toda la razón. Es que mi versión estaba un poquito confusa, por eso pregunté. ¿Cómo dice la suya, Andrew? Yo iré donde quiera, pues está en inglés, I will go wherever I like. Es la versión completa judía. Sí. For I have saw your presence, pero ese I will go wherever I like, iré a donde quiera ir, no lo entendí en ese contexto. Iré a donde quiera ir, andaré en libertad. De andar en libertad lo entiendo mejor. Pero es como la misma idea, ¿no? Sí. Es el mismo concepto, me parece a mí. En la nueva traducción viviente dice así, Héctor. Dime, hermano. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Eso es claro. Sí. Amén. Claro. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Maravilloso. Esa versión sí que me gusta. Puede decir que al vivir en el camino de Dios siempre tenemos la libertad para cumplir el plan que Él tiene para nosotros. Aquí dice, viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. O sea, no amarrarse de esas cosas pequeñas es lo que tú dices. Básicamente, no hacemos lo opuesto. En vez de buscar las cosas. La libertad buscamos es una esclavitud a ritos y a cosas. Sí. O sea, el fariseísmo es una tendencia muy natural del humano. Así como decía Jesucristo, sepulcros blanqueados. Exacto, sepulcros blanqueados. Y hermanos, todos lo hemos hecho y lo peor es que uno como que lo vuelve a hacer. Sí, claro. No sé por qué uno tiene esa tendencia. Uno tiene esa tendencia. Porque es como lo más fácil, porque uno está acostumbrado como en la vida normal uno dice, bueno, si yo quiero que me den plata, pues tengo que trabajar. Yo te doy el trabajo, tú me das el billete. Fácil, ¿cierto? Entonces dice, pues la salvación, uno quiere como que sea así también. Bueno, pues yo voy a la iglesia, entonces tú me salvas. Que sea un dame y toma, pero no es así. La salvación es un regalo, o sea, nosotros no, es un regalo completamente. Ok, entonces vamos a seguir ahí en el 46. Este está bien bonito, dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes. ¿Okay? Y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Entonces vamos a hablar ahí, digamos, de hablarle a los reyes. Obviamente que los que piensan que este salmo fue escrito por David, pues él tenía contacto con gente, con reyes, ¿no? Porque si él era rey, pues los reyes de las otras naciones por ahí, pues él tenía oportunidad de hablar con ellos. O sea que es como otra, yo creo que ese tipo de versos son los que han utilizado para decir de que esto lo escribió David también, ¿no? Porque de otra manera no tendría sentido, ¿no? En el momento que fue escrito. Si vamos también digamos al Nuevo Testamento, vemos que nosotros somos, Dios nos tiene para que le prediquemos a gente baja y alta. Entonces vamos a ir rápidamente, vamos a ir a Mateo, capítulo 10.
versículo 18. Perdón, este es el libro que no es. Con razón que no salía nada que tuviera sentido, ¿no? No, yo estaba en Hechos. El problema lo tengo yo aquí, ustedes también ahí. Mateo, ¿y es qué, hermano? 18. Ok. Entonces dice así. Bueno, pero yo quiero que leamos un poquito más antesito, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto es cuando Jesús manda a los discípulos a predicar, ¿ok? Porque él como que los estaba entrenando para lo que ellos iban a hacer después también, ¿no? Pero paradójicamente aquí les enseña que se vayan sin alforja, sin espada. Después les dije que se pongan las... Bueno, pero después vamos al punto. Pero aquí en el 10 dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Dice los nombres de los discípulos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Por camino de gentiles no vayáis. Eso también es diferente. Cuando les dijo a los discípulos en ese momento, que después Pablo va a predicar a los gentiles también. Y en sus ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, recibiste gratis, da libremente igual. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad, a donde entréis, informaos quien en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Nosotros, por ejemplo, en nuestra casa, de nuestra familia, tuvimos nosotros vimos eso, digamos, esa es la historia de nuestra familia. Llegó alguien a nuestra casa, nos predicó, se quedó ahí en nuestra casa y la paz de Dios llegó sobre nosotros. Dice en el versículo 13, si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y yo creo que todos nosotros los que estamos escuchando podemos decir esa historia, ¿sí o no? 14. Si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Voy a repetir eso que lo leí un poco mal. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, hijos contra padres, y os harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, odiad a la otra, etc. Entonces, ahí vemos cómo Jesús les enseña a predicar. ¿Qué era lo que ellos predicaban? A ver, ¿quién se acuerda qué fue lo que les dijo que predicaran? La salvación. Sí, la salvación, pero en el contexto de que...
cercado. El versículo 7. Que el reino de Dios había llegado. Exacto, el reino de Dios se había llegado. Porque es que para ellos el Mesías estaba, o sea, para ellos el evangelio, para los judíos entender el evangelio, ellos tenían que, el Mesías, la primera conexión que tenía era con el reino eterno. O sea, cuando Israel iba a ser el duro, que esa era la promesa y eso es lo que ellos querían, que Israel volviera al curubito. Entonces ellos, esa era la única manera que les iba a entrar el evangelio, que les dijeran, que les hablaran del reino primero y pues ya después el resto, ¿cierto? Y pues a nosotros también nos sirve esa información, porque esa información es importante, que el plan de Dios es donde Jesús es el rey, es el que manda, y nosotros a él es el que le tenemos que obedecer por encima de todos, inclusive en este instante. Él ya es rey y ya su reino está, digamos, establecido, a pesar de que pues no estamos en el cielo todavía, pero su reino ya está establecido. Entonces pues eso es interesante. Y otra parte donde también podemos ver eso de las predicaciones, otro ejemplo, digamos, fue cuando Pablo, por ejemplo, él le predicó a muchos, le predicó a reyes también, ¿no? Por ejemplo, él le predicó a Agripa, ¿cierto? Sí, Agripa. Le predicó a Agripa, que era un rey, un descendiente de Herodes, ahí pues de los herodianos, de los que manejaban a Israel en esa época. Él le llegó a predicar a él y muchos otros así muy importantes, mucha gente importante. ¿Se acuerdan que Pablo tuvo mucha conexión con gente importante? Sobre todo cuando lo llevaron para Roma, él tuvo que predicarle ahí a muchos y muchos le escucharon. Y así fue, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados y no temerosos de lo que hayamos que decir. Tenemos que ser valientes cuando nos toque eso. A algunos de nosotros nos va a tocar, a otros nos puede tocar las otras cosas que dijo ahí Jesús, ¿no? Azotes y cosas así. Posible, no lo sabemos. El mundo cambia mucho y alguien que me diga que podía decir de que íbamos a estar así como estamos ahorita el año pasado. ¿Ah? ¿Quién iba a decir que las cosas iban a estar así? Yo creo que si alguien saliera por ahí un tipo en la calle con un aviso, 2020, virus, máscara, todo el mundo, ay, mire tan chistoso ese tipo ahí en la calle, ese tipo está loco, ¿no? Y así fue, así mismito fue. Entonces nada nos debe extrañar. Sí, yo tenía esa pregunta, hermano, entonces que a veces yo pienso, ¿no? Porque ahí en internet se leen tantas cosas que las profecías de Nostradamus y las profecías mayas y un poco de cosas. Las profecías de Nostradamus, sí, claro, el internet, o sea, si uno quiere buscar locuras, el internet está lleno de locuras. Lleno, Ingrid, pero llenito. Pero también hay cosas buenas, Ingrid, para que veas. Hay muchas series maravillosas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto una que se llama el proyecto de la Biblia, The Bible Project. Eso hay videos en español y en inglés. Eso es una buena serie. Sí, porque es que ahí por ahí en la Biblia dice en alguna parte, no sé, que el único que conoce el futuro es Dios. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que predice que? Sí, exacto. O sea, siempre han habido, digamos, personas inescrupulosas que se aprovechan de las ganas de la gente de querer tener control de todo, del futuro, del pasado, del presente, ¿cierto?
y hacen toda clase de locuras para hacer eso, y muchas veces a veces tienen hasta, están haciendo hasta brujerías, ¿no? Cuando hacen eso. Entonces por eso hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Porque pues el mal también está ahí, ¿no? El mal es cierto, y ellos pueden hacer cosas, pueden conseguir plata, pues esas cosas pasan. Esas cosas pasan, Ingrid. Yo me acuerdo alguien me contaba la historia en África pasaba eso, de una gente que podía hacer como un pacto, como pues básicamente con el diablo, y les llegaba una maleta de plata a la casa, una maleta llena de plata. Eso era como el pago, y les llegaba la maleta. Y eso a mí me lo contó alguien que era misionero allá y que lo experimentó. O sea que esas cosas, la guerra espiritual, eso es más cierto que nada. Y ve usted Moisés, porque cuando hizo milagros con el faraón, los magos del faraón pudo igualar ciertas cosas que él hacía. O sea, hay poderes ocultos que tienen cierto poder, no igualable al de Dios ni de ninguna manera, pero cierto poder tienen. Así es. Si ellos pudieron hacerlo de la culebra, pudieron hacerlo o sea, ellos pudieron hacer cosas increíbles, porque volver un palo en una culebra, eso no es tan fácil, ¿no? Y ellos lo pudieron hacer. Hermanitos, es que bueno, yo sé que el demonio, Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, bueno, como le llame, tiene poder. Pero lo que yo sé también es que no conoce el futuro como Dios. O sea, que lo único que lo conoce es Dios. ¿Sí? Pues yo esa partecita no sabría decírtela qué tanto Satanás conoce o no conoce el futuro. Yo creo que él sabe que él perdió y por eso él está desesperado para ver cuánto se puede llevar con él. Eso sí lo tiene bien claro. Pero pues una cosa que sí sabemos de Satanás es que él es mucho, mucho, mucho más inteligente que nosotros y más sabio que nosotros. Entonces por eso necesitamos utilizar, para defendernos de las cosas, de esas cosas que tenemos que utilizar es la sabiduría de Dios de aquí de la palabra. Nosotros con nuestros propios medios, muy difícil tratar de ganarle una discusión a Satanás o lo que sea. Entonces eso es importante, ¿no? Bueno, entonces para terminar los últimos 2 versos, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. O sea que el alzar las manos era un símbolo de alabanza. Es un símbolo de alabanza. Así que él prácticamente iguala los mandamientos a Dios casi, ¿cierto? Y parece un poco blasfemia ahí, ¿no? Pero yo diría que no, en el sentido que sabemos que Jesucristo es la palabra de Dios. O sea que Dios, tú sabes que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que Jesucristo es el Verbo, ¿cierto? Entonces hay una relación entre el Verbo y los mandamientos que representan, digamos, la mente de Dios. Así que prácticamente estamos diciendo que alzaremos nuestras manos a esa parte de Dios que es el Verbo, que es digamos Jesucristo, ¿cierto? Y bueno, repite la parte de meditar en los estatutos, que lo repite mucho. Bueno, y para terminar, hermanos, y antes de abrir la palabra para alguien que quiera hacer cualquier comentario,
nos vamos a dar cuenta en el resto de este digamos, capítulo de este salmo, que hay muchas cosas que se repiten constantemente, ¿cierto? Meditar, gozarse, regocijarse en los mandamientos, lo del corazón limpio, seguir el camino. O sea, que es como lo mismo que se repite y se repite y se repite, y él lo repite. Podemos hacer una lista de esas cosas que se repiten miles, pues no miles, pero pues muchas veces. Y entonces a mí me parece que parte de este salmo es como enseñarnos a nosotros cómo es que se medita en la palabra de Dios, porque es como la misma idea repetida de N maneras y tomada lo mismo como, o sea, nos enseña cómo se debe meditar, que es la misma idea, tomarla de un lado, mirarla por otro, y por ahí de vez en cuando van saliendo como cosas diferentes, como ciertas, digamos, como en una joya que tiene, que es de todo de oro, pero por ahí van saliendo las piedras preciosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, han salido unas maravillosas como esa de que él dice que abre mis ojos para ver las maravillas y cosas así, ¿cierto? Que uno lee y uno dice, wow. O como por ejemplo esa otra que leíamos que decía, aparta mis ojos, que no vean vanidad, o sea, que inclina mi corazón. ¿Cuál era? Por aquí está. Sí, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Es que estoy pensando en otra traducción que habla, que es lo mismo, como que dice, no dejes que mi mente se dedique a cosas vanas, a cosas que no son importantes. Y bueno, así es todo el resto del Salmo. Y les iba yo también a decir de que no sé si ustedes tengan la paciencia de hacer todo este Salmo así conmigo, pues de tanta repetición de la repetidera, o si más bien hacemos otra clase en la cual yo trate de sacar esas pequeñas lecciones de cada letra que falta, y así entonces pues culminamos sin demorarnos 3 meses haciendo este salmo, ¿no? Entonces no sé si habrá algún comentario o alguna cosa ahí que a alguien le haya quedado. Pues a mí no me parece vano, hermano, porque hemos aprendido mucho, en el especial yo he aprendido mucho de este salmo, así como lo vamos desglosando. Bueno, pues Ingrid, yo si tú me dices que yo lo haga, yo no voy a decir que no, pero eso sí, vamos a estar aquí por un buen rato, pues. Eso sí se los aseguro. Se acaba la cuarentena y no hemos acabado el salmo. Y va a haber Salmo 119 por bastante rato, porque todavía nos faltan. Está bien, sí, está perfecto. Nos faltan muchas letras, pero bueno, seguimos si quieren. Seguimos, sí, paramos, no. Yo quería pasarle la batuta a otro, pero ya vi que no se pudo, pero no importa. Ese mico no se pudo poner nadie en la espalda de nadie más. Usted tenía que proponer, tenía que decirlo más. Pero sí, mira, hermanito, si tú ves, ahí en el Salmo hemos estudiado otros versículos de la Biblia, no solamente el Salmo. Sí, de acuerdo. Y otra cosa que me ha gustado mucho y es que ha sido participativo y las personas han colaborado muy bonito y pues eso hace que sea más agradable también, ¿no? Que no sea una persona hablando todo el rato ahí y diciendo lo mismo, ¿no? Además que si la repetición de la repetidera, pues estamos meditando en la palabra, en lo mismo. Exactamente. Es que eso es lo que enseña este salmo, la meditación, la repetición de la repetidera. Sí, exactamente. Entonces, ¿algún otro comentario, alguna otra aclaración o alguna otra cosa? Sí.
Muy cierto. Hoy también estudiamos el Salmo 106 y Mateo. Sí, es cierto. Hoy estudiamos. Siempre tocamos otros temas, pues, relacionados. Cuando saca un tema nuevo, el Salmo los hemos tocado, ¿no? Hermano José, ¿vas a decir algo? Sí, yo creo que hay que tener en mente, y eso nos ayudaría, el concepto de justicia, de ser justo. Los Salmos es muy diferente a lo que dice Pablo, por ejemplo, en Romanos, porque en el Antiguo Testamento es que había que mantenerse obedeciendo para que Dios nos justificara, o sea, Dios veía a las personas, por ejemplo, que obedecían y decía, ok, le extendía su misericordia. Realmente cuando viene Jesucristo todo eso cambia, porque cuando nosotros venimos a Jesucristo podemos ser los pecadores más grandes, y con venir a Jesucristo, aceptarle y bautizarnos, empezamos en cero. Es muy diferente. Hoy en día es como en aquel tiempo usar una máquina de escribir a mano y ahora usar el Wi-Fi, que en segundos hacemos cosas grandes, ¿no? Entonces, David, pues, él está hablando desde su corazón, porque es como, él dice, bienaventurado, en otro salmo, creo que es en el 51, bienaventurado el hombre a quien Dios ha perdonado, ¿no? Que Dios no lo culpa. O sea, alcanzar eso era como decir, he logrado un doctorado, ¿no? O sea, no todos esas bendiciones. O sea, por ejemplo, Abraham no estaba buscando a Dios. Dios lo fue y le dijo, tú vas a hacer esto, ¿no? Entonces eso es como, eso era una maravilla. O claro, hoy en día no todos buscan al Señor, pero el que viene al Señor, el Señor, como dice, borrón y cuenta nueva. Entonces nosotros empezamos de cero. Lo que sí hay que enfatizar es que nosotros tenemos que, como dice Pablo, ocupaos de vuestra salvación, ocuparse, porque la salvación ya está. Es como si usted le dan un diamante, es suyo, oiga, pero cuídelo, no lo deje cuando se bañe, no lo deje en un lugar, o se bañe con él que se vaya a ir por ahí donde sale el agua. No, o sea, la salvación es tan grande que debemos poner atención. O sea, no es que automáticamente nosotros podemos decir, ya estamos en el cielo. No, hay que progresar espiritualmente, hay que mantenernos, hay que seguir a Cristo, pero de que Dios nos ama y nos quiere como a David, eso que no tenga duda, que estamos en Cristo y Él nos ama, y nuestra salvación es posible por lo que Cristo hizo. Nosotros no tenemos ventaja sobre David, quizás somos iguales o podemos ser peor, pero de estar en Cristo ya todo cambia. Amén. Muy bien, gracias, José. Bueno, ¿alguien más quiere colaborar con algún comentario? Sí, mira, Héctor, es que en esta nueva traducción viviente, en los dos últimos versículos que acabamos de leer, es muy clara. Nos habla mucho del amor de la palabra del Señor. Porque acordémonos que este salmo fue escrito por el sacerdote Esdras, según la Biblia que yo tengo. ¿Sí? Él dice en el Salmo, en el 47, dice, ¿cuánto me deleito en tus mandatos? ¿Cómo los amo? O sea, en la palabra de Dios, él dice que se deleita en sus mandamientos, se deleita en su palabra. En el Salmo 37, 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, que él te concederá las peticiones de tu corazón. Si nosotros nos deleitamos en la palabra, así como nos estamos deleitando constantemente estudiándola, Dios nos bendice grandemente y nosotros somos grandes bendecidos también, porque realmente amamos la palabra de Dios. ¿Sí? Y también en el 48 dice, honro y amo tus mandatos, en tus decretos medito. Exactamente, todos los días tenemos que meditar en la palabra del Señor. Eso es muy importante para nuestra salvación. Así es. Gracias, Hugo. Muy bien, muy buen comentario y gracias por compartirnos. Bueno, ¿alguien más? Dale.
Muy lindo, pa, gracias. Gracias, Maravilloso. Muy, muy lindo. Sí, o sea, la misericordia de Dios y la salvación de Dios. Aquí nos podemos quedar toda la noche, mejor dicho, Sí. dándole gracias a Dios por él. Bueno, entonces, si no es más, Andrew, ¿nos puedes dirigir en la oración para terminar? Sí, claro que sí. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, venimos a ti muy agradecidos, Señor, por que hemos disfrutado de tus misericordias, de tus bendiciones, Señor, porque nos has cuidado y nos cuidas todos los días de nuestra vida, Señor, porque nos guardas de la maldad y el pecado de este mundo y porque nos enseñas por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría para entenderla, para amarla y para cumplirla y tenerla en nuestro corazón y también para enseñársela a nuestros hijos y a los que están cerca de nosotros para que ellos también caminen de tu mano, Padre Santo. No permitas que nuestros pies se alejen de ti porque tú eres fiel, pero nosotros somos débiles y necesitamos de tu misericordia para no desfallecer. Padre, también te pedimos una bendición especial por la hermanita de Ingrid, que seas con ella, Señor, que le des la salud, que la ayudes, que le des, la restaures a la porción de la salud que tú tienes reservada para ella, Padre Santo, y te pedimos por todos los niños que van a estar en el colegio, comenzando físicamente, que los protejas, Señor, que seas tú con los que toman decisiones allá para que ellos estén sanos, y también con los profesores, todo el mundo que se expone hoy en día en las calles, que sea tu mano protectora sobre todos, especialmente sobre tu pueblo, Señor, y te rogamos para que limpies esta tierra, para que que el propósito tuyo sea cumplido mediante todo esto y que seamos buenos obreros tuyos y que cuando hagamos todo lo que tú nos pides, reconozcamos que somos siervos inútiles por haber hecho solo lo que tú pedías que hiciéramos, Padre. Te agradecemos y te pedimos todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermanitos, por el amoroso servicio. Con mucho gusto, Ingrid, con mucho amor. Chao, familia, abrazos a todos. Un abrazo para todos. Chao, Sandrita, nos vemos el domingo. Chao, Ingrid. Chao.